Muy buenas noches, mi gente. Sean todos bienvenidos. Mi nombre es Juan Rojas y esto es Profit Evolution. Hoy vamos a ver la clase de zona, ¿sí? Y para eso eh, vamos a vamos a hablar sobre unos aspectos básicos, ¿sí? Antes de entrar en materia. Ok. Entonces, estos tres, digamos, son fractales bajistas todos, ¿sí? Rompe aquí, y aquí vamos a dibujar un poquitico ahí y rompe ahí. Listo. Tenemos tres fractales bajistas, ¿sí? Si yo tengo un fractal bajista, ¿verdad? Yo tengo un bajo más bajo, un alto más bajo y un bajo más bajo, ¿sí? Ok. Hablando de fractales bajistas, ¿verdad? El alto de ese fractal va a ser el extremo del fractal que nosotros estamos buscando, ¿sí? El lado contrario, si tenemos un fractal alcista, el bajo va a ser el extremo, ¿sí? Ahora bien, ¿dónde vamos a buscar el decisional? El decisional lo vamos a buscar, en el caso del fractal alcista, por debajo de esa ruptura. Entonces, digamos que el decisional está por aquí. En el caso del fractal bajista, digamos que está por aquí, ¿sí? Ahora bien, algo a tener en cuenta y muy importante. Esta estructura que nosotros marcamos aquí, digamos que es una estructura macro, ¿sí? Pero realmente yo estaría viendo algo así. Fractal alcista, fractal alcista, fractal alcista. Tengo un fractal, rompe y tengo los demás fractales bajistas que me hacen este impulso. Entonces, si lo marcamos así, estamos marcando macro, ¿sí? Y si lo vemos así, lo estamos viendo micro, ¿cierto? Ok, entonces vamos a borrar un poquito aquí. Digamos que este es el fractal representativo. Ok, entonces, ¿qué es lo que siempre les digo yo a ustedes? Vamos a cambiar de color para no equivocarnos. Ustedes tienen que buscar el último fractal alcista. ¿Cuál es el último fractal alcista? Este es el último fractal alcista, porque aquí tengo un doble techo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el nivel que tiene que romper el precio? Este es el nivel que tiene que romper el precio. Ok, ahí lo rompió. Vemos que lo rompe, ¿sí? ¿Y cómo marcaríamos el extremo? Bueno, algunas personas lo marcan así, marcan el primer fractal bajista, ¿verdad? Después del giro o justo en el giro, o hay algo, otras personas que marcan un poquito más grande y marcan el fractal alcista completo junto con el fractal bajista, ¿sí? Entonces, aquí tengo ya mi extremo. ¿Cuál sería el decisional? El decisional sería la próxima estructura que nosotros vemos en esa consecución de fractales, ¿sí? Así de sencillo. ¿Por dónde buscamos? Vale, esa estructura podría valer, ¿ok? ¿Está por debajo de la ruptura? Bueno, está por encima de la ruptura. Estamos bien. Podría ser válido, ¿sí? Aunque aquí tenemos otro fractal, ¿verdad? Que algunas veces ustedes me escucharán decir que tenemos un extremo decisional, porque las dos zonas están pegadas. Y esa es la zona a esperar. Claro, yo también marcaría esta, porque ¿para qué me sirven las zonas, muchachos? Las zonas simplemente me sirven para que cuando el precio llegue, vamos a hacerlo con otro, el precio viene subiendo,
Viene subiendo, viene subiendo, viene subiendo. Cuando llega el precio a la zona, yo marco la estructura. Ah, bueno, viene subiendo. Este es el último fractal alcista. Esta es la que tiene que romper para que yo sepa que el precio quiere girarse ahí. Hago la entrada y me voy otra vez. Bajista, 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 bajista. Y eso es todo. Espero hayan podido entender esta parte. Vamos, se las explico otra vez. Ok. En un fractal bajista, el retroceso son una secuencia de fractales alcistas, ¿sí? Y el impulso son una secuencia de fractales bajistas, fractales bajistas, fractales bajistas, fractales bajistas, ¿sí? Entonces, cuando retrocede el precio, yo necesito esperar a que me llegue una zona y en la zona voy marcando, ah, bueno, este ya rompió aquí arriba, entonces es el último fractal alcista que me llega a zona. Yo espero que se rompa ese fractal. Ah, listo, ya tengo estructura bajista, ¿sí? Muchas veces en los sintéticos el precio regresa y ustedes hacen su entrada y se van otra vez con la secuencia de fractales bajistas, ¿verdad? Hasta la próxima zona. Digamos que vas hasta aquí. Aquí tenemos una zona más grande. Entonces, déjame borro. Entonces, así de simple, ¿sí? ¿Qué es el extremo? El extremo simplemente es en un fractal bajista la parte más alta de ese fractal, ¿sí? En un fractal alcista es la parte más baja de ese fractal. Esos son los extremos, ¿cierto? Ok, ¿qué es el decisional? En teoría, en teoría, el decisional es el movimiento que termina rompiendo la estructura. Movimiento que termina rompiendo la estructura, ¿sí? Pero nosotros, por lo menos, por eso dibujé estas otras cositas, si nosotros tenemos un decisional aquí, ¿verdad? Cuando el precio llegue a zona que empiece a devolverse, yo no voy a hacer una entrada aquí a la baja, ¿sí? ¿Por qué? Porque todavía tengo todo este espacio en donde el precio puede venir a buscar. Entonces, si tengo aquí lo mismo, aquí estoy más o menos al 50% de este recorrido, ¿sí? Entonces, si tengo aquí el decisional, yo no voy a agarrar esta zona para hacer una entrada a la baja, ¿sí? La marcamos, la pueden marcar, no hay problema, pero por lo general marquen las zonas más altas, ¿verdad? Las estructuras que tengan aquí hacia abajo y esperen el precio allá. ¿Por qué marcamos extremo y decisional? Ok, se los pongo así fácil. Ok, con estas. Digamos que este es donde rompe, ¿sí? Tres ejemplos. Si yo hago una entrada aquí, ¿verdad? El stop loss va aquí arriba y yo terminaría con un 3-1, ¿sí? Si yo hago una entrada aquí, el stop loss igual va aquí arriba, no va aquí, va aquí arriba, por encima de la estructura predominante, ¿sí? Y cuando rompe, yo apenas de broma salgo 1-1, ¿sí? Si yo hago una entrada aquí, a la baja, como las dos anteriores, el stop loss va aquí arriba, ¿sí? Y yo tendría que esperar muchísimo tiempo y muchísimo recorrido para que apenas me dé un 1-1 de beneficio, ¿cierto? Entonces, ¿qué es mejor? ¿Qué es mejor? Bueno, nosotros podemos marcar extremo, decisional, extremo. Digamos que el decisional de este está por aquí, extremo, decisional, ¿sí? Y hacemos, digamos que el precio se dio la vuelta aquí,
Hacemos nuestra entrada ahí, ¿verdad? Y stop loss por aquí arriba. Y cuando terminamos, recuerden que este era un 3-1. Ahora tenemos un 6-1 aproximadamente, ¿sí? Digamos que en esta oportunidad yo hice mi entrada aquí, stop loss por aquí arriba. Recuerden que este nos dio un 1-1 de broma y ahora tenemos casi un 3-1, ¿sí? Y lo mismo aquí, digamos que hice mi entrada en este decisional a la baja, stop loss por aquí arriba y ya cuando apenas rompe aquí, yo tengo un 3-1, ¿ven? Entonces, no es que sean zonas premium, ¿sí? No es que sean zonas discount, nada de esa parafernalia que se inventan hoy en día, sino que por gestión, mientras más arriba entremos, más pequeño es el stop loss. Entramos en el extremo, stop loss pequeño, y aquí ya tendríamos un 20-1, más o menos. ¿Ve? Entonces, por eso es que tenemos que aprender a marcar el extremo y el decisional. Siempre por encima de la ruptura de la estructura. Siempre por encima de la ruptura de la estructura. Siempre por encima. En estos casos, ¿verdad? Yo lo que hago es que marco la mitad de ese impulso y agarro las estructuras que estén por aquí arriba. Y simple. Tengo extremo, tengo decisional y espero que el precio regrese a una zona de esas para que me dé un mejor recorrido y un mejor ratio, ¿sí? Entonces, ya sabemos que es extremo, ya sabemos que es decisional, ¿sí? Sabemos que tenemos que marcarlo por encima, ¿eh? Por lo menos, ven, aquí lo tenemos en teoría viva. Este es el decisional porque es el que decide romper, ¿sí? Pero yo marcaría esto como decisional aquí arriba. Y recuerden que yo agarro completo el último fractal alcista. Y aquí tengo mi extremo. ¿A dónde reaccionó? Al decisional me dio una reacción. La tenemos aquí. Pero no es la que yo estaba esperando, ¿sí? En el extremo, en esta oportunidad, es la reacción que yo estaba esperando. Y ya vamos para allá para que vean cómo marqué en marcos temporales menores, ¿sí? Entonces, me quito aquí y me voy a M5, quito aquí. ¿Ve? Tengo extremo, ¿verdad? De este fractal. Tengo giro, ¿verdad? En este fractal, último fractal alcista, ¿sí? Si me alejo un poco, vemos que ese fractal es alcista y el extremo lo tenemos aquí. ¿Ves? Entonces, ¿a dónde llega el precio? El precio llega al extremo, ¿verdad? ¿Cuál vendría siendo el decisional de este fractal? El decisional vendría siendo este, más o menos, ¿sí? Lo marcaría como está por aquí, con esta vela grande. Listo. Ese vendría siendo decisional. Entonces tenemos extremo de un fractal alcista, decisional de un fractal alcista. El decisional me dio reacción, pero no la que yo estaba esperando, ¿sí? ¿A dónde reacciona? Reacciona al extremo y me da este movimiento, ¿sí? No me hace un alto más alto, podríamos decir que es una falla por poco, o si quieren, pues digan que es un doble techo, ¿sí? Y me llega a una zona que yo ya marqué, ¿sí? No la rompe, ¿verdad? Me da una pequeña reacción aquí a la baja, me crea el último fractal alcista dentro de zona, el precio rompe ese último fractal alcista y ya yo tengo señal de que el precio quiere empezar a bajar, ¿sí? Bueno, ahora nos vamos a M1, nos vamos a M1 y esta sí es un poquito más difícil de ver, aunque yo no los marco tan pequeños,
tenemos una zona aquí, ¿cierto? ¿Qué zona es esta? Tenemos un decisional, ¿sí? Yo por lo general agarro unas 5 velitas al menos. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Ahí más o menos. Dos para arriba, dos para abajo para que no se quede, ¿sí? El precio llega a zona y no la rompe, no la rompe. Ustedes pueden hacer una entrada muy conservadora al momento que rompa ese nivel, ¿sí? En esta vela tren, o si ya confían lo suficiente en su estrategia, pues por aquí en esta velita, en la cuarta o en la tercera vela, ya pueden hacer su entrada a la baja, con todas las confirmaciones habidas y por haber de que el precio se va hacia abajo, ¿sí? Entonces, eso es todo. La teoría de hoy es muy sencilla, ¿sí? Tengo fractal, no, este no me gusta. Tengo, tengo fractal bajista, ¿sí? Marco la ruptura, ok. Por encima de eso, busco todo lo que deba buscar. Entonces tengo aquí, vamos a marcarlo así. Entonces, tendría último fractal, ¿quién lo rompe? Este que está aquí. Entonces, nada, marco eso completo. Incluso si ustedes quieren, lo pueden marcar incluso el impulso completo, esta zona completa que así. Último fractal más impulso del primer fractal bajista. Último fractal alcista más impulso del fractal bajista. ¿Por qué? Aquí así. Hasta aquí sería mi extremo. ¿Sí? Ese sería mi extremo. ¿Y quién sería mi decisional? ¿Cuál es la estructura que sigue? La estructura que sigue es esta que está aquí. Esta sería mi decisional. Yo en lo particular, si estamos en marcos temporales menores, marco el fractal completo. ¿Por qué? Porque lo que importa no es el fractal, sino lo que haga el precio cuando llegue a ese fractal. Ah, tenemos un giro aquí. Entonces es lo mismo, ¿ves? Lo tenemos aquí en grande, ¿verdad? Cuando llega a zona, lo tenemos aquí en pequeño. ¿Qué esperamos ahora? Un retroceso, entrada y nos vamos por un bajo más bajo. Listo. Entonces, ya cuando veamos gestión, yo les enseñaré que este bajo, por lo general, me deja una zona. Y si yo entré aquí, con el stop loss aquí, mi TP está aquí en esta zona. O cuando el precio llegue a esa zona, cuando el precio llegue a esa zona, yo tengo que estar mirando qué estructuras me va haciendo. Si atraviesa la zona con una serie de fractales bajistas, pues simplemente yo la dejo correr. Y cuando llegue a otra zona, digamos que llego aquí y tengo una ruptura de estructura, en el retroceso yo hago mi entrada y cierro esta operación que tenía de aquí hasta aquí. Entonces, no es como mucha gente se los dice, ¿sí? Broma. No es como mucha gente se los dice que si yo entro aquí, ¿verdad? Mi TP es en el bajo más bajo. No, ¿por qué? Si bien sigue con estructuras bajistas, yo dejo correr esa entrada hasta la próxima zona, hasta donde me confirme que ella quiere devolverse y ahí es que cierro. Abrí aquí, cerré aquí y obtuve todo este recorrido. Entonces, espero que ahora quede un poquito mejor entendido
la clase. Vamos a ver unos ejemplos rapiditos aquí. Nos vamos a M15, ponemos aquí un poquito y facilito. Último fractal, ¿verdad? Alcista con parte del recorrido del fractal bajista. Aquí tengo mi extremo, ¿sí? ¿Cuál sería el decisional? Bueno, el decisional me gusta a mí este como decisional. ¿Por qué no marco este? ¿Por qué no marco este? Porque simplemente yo sé que si lo termino marcando, tendría una zona demasiado grande. Entonces, nada, me quedo con esta pequeña y yo sé que en cualquiera de este espacio el precio me puede reaccionar. Por lo menos esta zona ya está quemada, la quitamos. ¿Sí? Esta zona ya está quemada. Sí, la quitamos. Esta zona también la quitamos. Esta zona ya la usamos, la quitamos. Y ahora tenemos un gráfico un poco más limpio. Ve. Vamos a ver esta que tenemos aquí y terminamos por hoy. Entonces nos vamos a M5, sin ni siquiera bajar tanto. ¿Qué tenemos aquí? Vamos a marcar con este mejor. Último fractal bajista, ¿sí? ¿Este lo rompe? No lo rompe. ¿Este lo rompe? Sí lo rompe. ¿Verdad? El precio retrocede. ¿A dónde retrocede? A mi extremo, ¿verdad? Al extremo de ese fractal. ¿Cuál sería el decisional? El decisional sería este. Entonces tengo una zona de extremo decisional. ¿Verdad? Porque las dos, tanto el extremo como el decisional, están tan cerca que me forman una sola zona. ¿A dónde regresa el precio? El precio regresa ahí, a mi extremo decisional. Con que yo hubiese hecho una entrada ahí, stop loss por abajo de la estructura, aquí ya tendría un 1 a 10. Y ven cómo es de fácil marcar la estructura. Así de sencillo. Entonces, nada. Espero que entiendan y cualquier duda, pues me la pasan por los grupos.